Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias a quienes cada semana llegan a esta videocolumna. El día de hoy se titula El peor de todos. Cualquier momento es bueno para releer a Jorge Ibargüengoitia. Desde mi adolescencia disfrutábamos en casa de sus libros y era para nosotros uno de los autores más entrañables porque el humor ácido, la crítica, la narrativa ingeniosa y divertida, los modismos nos resultaban muy cercanos, ya que en pueblos como el imaginario Cuébano de Ibargüengoitia, con callejones empedrados, las plazas y personajes que describe, los veíamos y vivíamos por lo menos varios meses al año. En cuanto a su obra periodística, los artículos publicados en medios como el Excelsior de los años 70 y que después se compendiaron en libros, y así fue como me tocó leerlos, con el mismo tono y crítica describió el México bajo el modo de gobierno de la priista familiona revolucionaria, que se decían herederos de la revolución solo a conveniencia, para disputarse los fueros y el privilegio que les representaba el cargo público, que llegaba acompañado de jugosos sueldos y numerosas prebendas. Así eran esos años del priismo, cuando al ciudadano solo se le quería ver el día de las elecciones con credencial en mano para que en urna refrendara lo que ya le habían dicho que tenía que votar. Se coaccionaba a votar por el PRI fuera quien fuera el candidato y se impuso como costumbre, como los días del informe feriados y como los pinos y el Congreso convertidos en pasarela de loas y besamanos a un presidente blindado por el Estado Mayor. Aunque entre la clase política las disputas e intrigas internamente se hacían al estilo de la Cosa Nostra, como se equiparó en diversos momentos, oficialmente decían disciplinarse al establecido sistema del tapado, acatar el dedazo, que se maquillaría de azul en los años 2000 y luego se regresaría al mismo PRI, pero jalateado y quizá mucho más frívolo, el modelo Mi Rey, oficialmente vendido como nuevo PRI. Décadas atrás, en un artículo publicado en 1976, escribió Ibargüengoitia con el título El PRI para distraídos y un subtítulo: Yo me disciplino, tú te disciplinas. Cito: yo creo que una de las causas más poderosas de la indiferencia y apatía que sentimos muchos mexicanos por las cosas políticas se debe a que el PRI, en 50 años de batallas contra sí mismo, ha logrado acuñar un lenguaje que es para un neófito oscuro y francamente soporífero. Cierro la cita. Y es en eso en que se piensa precisamente cuando se escucha hablar a los priistas que aparecen en el documental que sobre la historia del PRI produjo Televisa, el consorcio cuyo dueño se asumió públicamente como soldado del PRI. Un documental donde pesan más las omisiones que lo que allí se presenta. Porque no se habla del derramamiento de sangre y las vidas que arrebataron las masacres y represión de los gobiernos priistas. Si acaso unos segundos se dedican a recuperar imágenes de archivo en su momento censuradas por la propia televisora. Tampoco se habla del impacto real que tuvieron las tan lesivas políticas neoliberales privatizadoras que el priismo tecnócrata adiestrado en Harvard y Chicago impuso a partir de los años 80, que germinó en la fortuna billonaria de unos pocos a costa de la pobreza de millones e hizo del país uno de los más desiguales. Esa política neoliberal privatizadora a la que daría continuidad el prianismo de los años 2000 y luego con las reformas del llamado Pacto por México, concertado a través del gobierno de Peña, un político que era manufactura tanto de ese partido como de la televisora, en tiempos en que se había invertido la ecuación, el PRI convertido en soldado de Televisa. Ausente en ese documental también los casos de priistas que criminalmente saquearon y devastaron las entidades que les tocó gobernar, como hizo en Veracruz Fidel Herrera, a quien llamaban el Z1, porque permitió la expansión de esa organización criminal, y como hizo su discípulo Javier Duarte, como hizo el dúo de compadres Roberto Sandoval y Edgar Beitia el Diablo, por citar solo algunos priistas de cepa, igual que sus familias provenientes también de cacicazgos priistas. De lo que sí aparece
Con el mayor cinismo se escucha a algunos dar su versión de sus disputas y los más cínicos repetir que el priismo creó instituciones. Así se ve a Alejandro Moreno, actual dirigente de ese partido, decir sobre el PRI, cito, nosotros construimos este país. Cierro la cita. Lo que Alejandro Moreno omite es el cómo diseñaron un entramado de gobierno en los 3 niveles para hacer un uso personal para su enriquecimiento. Y para muestra está el cómo sacaron inmensas fortunas inexplicables para llevarlas a paraísos fiscales como Andorra, que convirtieron en el hoyo negro del PRI, así descrito en investigaciones periodísticas. Como sátira, a su estilo, Ibargüengoitia fue uno de los autores que describió el ADN del priista. Enriquecimiento al amparo del cargo, las tranzas, los compadrazgos, la adicción por las sodas y pleitesía, el culto a la imagen reflejado en las esculturas que se mandaban levantar y en las calles a las que mandaban llamar con el nombre de ellos mismos. Describió también las formas del partido y el tipo de políticos y funcionarios que de ese sistema engendraron. Aunque al paso de los años cambiaban de maquillaje, el ADN era el mismo. Solo que en los años 80 y 90 vestían traje a medida y estudiaban posgrados en el extranjero, pero seguían embolsándose inmensas partidas presupuestales, como la famosa partida secreta, la canonjía de la que echaba mano el presidente en turno sin dar cuentas a nadie, que se etiquetaba oficialmente como gastos eventuales y extraordinarios. Y eran millones de dinero. En cifras expuestas en el legislativo, cuando se discutía eliminar esta prebenda, se planteó que tan solo entre el año 1983 y 1995, a cuenta de esta se gastaron 26.500 millones de pesos. ¿En qué? Nunca se supo. Años después, en una entrevista, Miguel de la Madrid dijo que Salinas se había robado la partida secreta. La historia del PRI como partido en el gobierno no puede contarse sin el cómo hacían uso de los recursos públicos, las frivolidades y derroches desde Los Pinos, cuando los principales convidados y copartícipes de las fastuosas francachelas pagadas con recursos públicos eran precisamente actrices, actores, cantantes y conductores de Televisa. Cuando los mirreyes de la política se asumieron como nuevo PRI, se aceleró el proceso de implosión de ese partido. Llegado el presidente Peña y su esposa, una actriz de Televisa, quedaron tempranamente vinculados en actos de corrupción, exhibiendo su frivolidad ante el crimen de Estado que representó la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Y casi la mitad de los gobernadores que flanqueaban a Peña en esa famosa fotografía tomada al pie de una escalinata en Los Pinos acabaron involucrados en graves actos de corrupción, en su mayoría impunes, como el propio Peña, a quien se le ve aparecer de cuando en fotografías que lo captan en Europa cuando juega golf o en fiestas de la Socialité y ahora que posó para el documental de Televisa. La llegada a la dirigencia del partido en el año 2019 de un personaje como Alejandro Moreno, con una larguísima historia de señalamientos por supuestos actos de corrupción y enriquecimiento inexplicable, no ha hecho sino acelerar el deterioro de ese partido. Fiel a su modo de acción porril, aprendida desde su paso por los comités juveniles priistas, le impuso al PRI una reforma a sus estatutos para garantizarse su reelección. ¿Qué tan reprobables serán sus maniobras que es rechazado hasta por sus propios correligionarios que lo han señalado como sepulturero del PRI? Y eso es mucho decir, viniendo la frase de un Francisco Labastida Ochoa, quien tampoco es que tenga mucha probidad. Labastida Ochoa fue uno de los copartícipes y beneficiario de los millones que ilegalmente se sacaron de Pemex para inyectarle recursos precisamente a su fallida campaña a la presidencia de la República, aquel caso que trascendió como Pemexgate. Nunca el PRI había gobernado tampoco, le increpó Claudia Ruiz Massieu del bloque priista opositor a Moreno en una de sus intervenciones cuando varios priistas hicieron pública su renuncia.
Y es que bajo la dirigencia de Alejandro Moreno, el PRI perdió posiciones políticas, gobernaturas, integrantes, militantes y ahora se juega incluso su registro. En 2019, cuando Alito, como se hace llamar, asumió la dirigencia del PRI, ese partido aún gobernaba en dos entidades y ahora mantiene solo dos gobernaturas, Coahuila y Durango. De las entidades que perdió, la más representativa fue el Estado de México, porque era cuna del llamado Grupo Atlacomulco, que fue arquetipo del poderío que tuvo ese partido y que en el año 2023, por primera vez en su historia, el tricolor perdió la gobernatura al ganar la Morena con Delfina Gómez como candidata. Y en las elecciones del año 2024 el PRI se desplomó aún más, pero Alito se había asegurado un escaño, ya que como presidente del CEN del PRI, en una sesión extraordinaria desde enero de ese año, se había aprobado el listado al Senado en el cual él escribió su nombre en la primera posición. Y así se garantizó el fuero, arrastrando acusaciones y numerosas denuncias de enriquecimiento ilícito, cargos de peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero que datan de su periodo de gobierno en Campeche y que son los cargos que le imputa la fiscalía de esa entidad y por los cuales desde el año 2022 esa fiscalía solicitó que se le retirara el fuero, pero eso no ha ocurrido. El caso de Alejandro Moreno es una muestra del uso que históricamente algunos políticos le han dado al fuero en este país. Y así, mientras conduce a su partido a la insignificancia, Alejandro Moreno ha hecho de esas ruinas un espacio para su egoteca. Manda pintar bardas con su rostro, colgar mantas con su efigie, reproducir en tamaño póster fotografías de sí mismo para que se cuelguen en las oficinas del partido, aparecen anuncios de televisión, las páginas del tricolor se atiborran con sus fotografías y en un libro, como se le etiquetó, que supuestamente hizo a propósito de la conmemoración de los 93 años del PRI en el año 2022, que es un material que está integrado en 408 páginas en su versión digital. En 47 de esas páginas hay fotografías de Alejandro Moreno y su nombre se menciona unas 50 veces. Para ese material se erogaron 1.624.000 pesos, según los datos registrados en la página de transparencia. Sin embargo, la periodista Daniela Barragán ha hecho importantes investigaciones respecto a irregularidades también en este tipo de materiales, en supuestos libros y en supuestos cursos que ha mandado realizar Alejandro Moreno. Se los recomiendo, consúltenlos, están disponibles en la plataforma de Sin embargo. Y vuelvo al título de esta columna, El peor de todos. Y esto es porque en estos días precisamente Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, es el político peor evaluado a ojos de la opinión pública. Su bajísima popularidad ahonda al descrédito del tricolor. La reciente encuesta que en el contexto del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 1 de octubre dio a conocer la encuestadora Encol, que coloca a la primera presidenta de México en niveles históricos de aprobación, un 78% de aprobación. También incluye el nivel de conocimiento sobre otros miembros de su gabinete, la opinión que se tiene de ellos, pero también incluye otro rubro sobre otros actores políticos y es sobre este otro rubro que me referiré con más detalle. En el listado de personajes de la política aparece Alejandro Moreno y al respecto el 67% de los encuestados expresó tener sobre él una opinión mala y muy mala. Un 10% expresó tener una opinión regular y un 17% una opinión buena. En el indicador que se considera dentro de la encuesta que denomina saldo de opinión, Alejandro Moreno es el que tiene el saldo negativo mayor, menos 50%. Y este es un indicador que explica la encuestadora, se obtiene restando la opinión negativa, que puede ser mala y muy mala, de la opinión positiva, que puede ser
buena y muy buena. En la lista de los peor evaluados la encabeza Alejandro Moreno, seguido de los panistas Kenia López Rabadán, Lili Telles y Jorge Romero Herrera. De los morenistas que aparecen con saldo de opinión negativa están Adán Augusto López y Ricardo Monreal. En el rubro denominado rechazo partidista, el partido más rechazado es el PRI. El 73% de los encuestados expresó una opinión en rango de mala, muy mala sobre el PRI, con un saldo negativo de menos 59%. Los resultados de la encuesta en el rubro por cuál partido nunca votaría, el 58% de rechazo efectivo fue para el PRI. Así que el desprestigio e impopularidad del presidente del PRI se ensancha por más que se mande a hacer fotografías y mantas y bardas pintadas con su imagen y la frase revolucionarios, un eslogan que ya casi nadie se compra y que muchos menos toman en serio. Pero más allá de la clara afición que Alejandro Moreno tiene de las odas y la adoración que hace de sí mismo, el PRI recibe para su gasto corriente y para elecciones millonarios recursos públicos. Y no es poco dinero, este año casi 1,000 millones de pesos. Y es de esos recursos que el dirigente se manda a hacer las fotos con su imagen y los supuestos libros con su nombre. Hasta aquí la colaboración de hoy. Muchas gracias por su atención. Les invito a comentar, les invito a compartir y aquí nos encontramos la próxima semana.